Si tocas ese piano, te daré 10 millones. La galería de arte moderno brillaba bajo el sol de la tarde. Las ventanas que iban del techo al suelo llenaban el espacio con una luz natural perfecta para contemplar los cuadros, esculturas y fotografías que cubrían las paredes blancas. Era la inauguración más importante del año. El magnate inmobiliario Leonardo Vega había comprado toda la galería para celebrar su mayor logro, un lujoso proyecto de construcción valorado en 500 millones de pesos. Mateo Herrera no tenía por qué estar allí. Llegó con su madre a las 4, 2 horas antes del evento. Su madre trabajaba en el servicio de catering. Llevaba 9 años sirviendo bandejas. Era como si fuera invisible para los demás. Patricia, mientras preparaba esa mañana el uniforme negro que exigía el servicio de catering, le dijo: «Hijo, por favor, no te acerques al piano. Es un elemento decorativo. Nadie debe tocarlo». Pero Mateo no pudo contenerse. En medio de la galería principal, bajo una claraboya que creaba un halo de luz dorada, se encontraba un piano de cola Bösendorfer imperial negro. Era el mismo modelo con el que su hermana Sofía soñaba tocar algún día. Sofía, aunque habían pasado 2 años, ese nombre seguía doliendo como una herida reciente. Mateo llevaba la mochila gastada donde guardaba sus pertenencias más preciadas, una vieja carpeta de cuero que contenía las 23 composiciones originales escritas a mano por su hermana. Las notas que Sofía había compuesto durante los 18 meses que luchó contra el cáncer. «Cuando me vaya», había dicho Sofía en su cama del hospital, con el cabello caído por la quimioterapia pero con los ojos aún brillantes, «prométeme que tocarás mis canciones. No morirán conmigo». «No te irás», insistió Mateo entre lágrimas. «Mateo», le dijo ella, tomándole la mano con los dedos que antes volaban sobre las teclas y que ahora apenas podían sostener un lápiz. «Prométemelo». «Te lo prometo», respondió Sofía. Pero 3 días después murió. Tenía 26 años. Talento desperdiciado. Vida robada. Mateo tenía entonces 22 años. Ahora tiene 24. Y todavía no había cumplido su promesa. Porque para tocar las composiciones de su hermana necesitaba un piano de verdad, no el teclado estropeado de su pequeño departamento. El evento comenzó a las 18. 200 personas elegantes llenaban la galería. Vestidos de diseñador, trajes italianos, joyas más caras que años de renta. Leonardo Vega era el centro de atención. Alto, bronceado artificial, con una sonrisa perfecta. Hablaba en voz alta, reía más alto aún, quería que todos lo miraran. «Señoras y señores», su voz interrumpió las conversaciones. «Hoy celebramos la victoria de aquellos que se atreven a soñar en grande y convierten esos sueños en imperios», decía. Los aplausos automáticos llenaron el lugar. «Y para este día tan especial», continuó Leonardo, «he contratado al maestro italiano Alessandro Benedetti. 60.000 pesos por 15 minutos. Porque cuando se tiene éxito no se escatima en calidad», dijo. El maestro llegó como si volara. Esmoquín impecable, se sentó respetuosamente frente al Bösendorfer. Cuando comenzó a tocar la campanela de Liszt, la galería quedó hipnotizada. Mateo cerró los ojos. Conocía esa pieza. Sofía la había trabajado obsesivamente el año anterior a enfermar. Sus dedos se movían solos en el aire, siguiendo cada nota, recordando a su hermana que se reía cuando tocaba mal y se alegraba cuando lo hacía bien. Las lágrimas comenzaron a brotar sin permiso. No era pura tristeza, sino ese dolor mezclado con la belleza que solo la música puede crear. ¿Alguna vez han sentido algo así? Cuando Alessandro terminó de tocar, los aplausos ensordecieron sus oídos. El piano permaneció abierto esperando. Los pies de Mateo se movieron por sí solos. Hipnotizado, se acercó al Bösendorfer. Apretó el cuaderno de notas contra su pecho. Estaba tan cerca que podía ver su reflejo en la perfecta superficie negra. Pulsó una tecla, do central. La nota resonó con claridad y pureza, tal y como Sofía hubiera deseado. El encargado del catering lo agarró del brazo y le dijo: «Oye tú, ¿qué estás haciendo? Ese piano no es para ti». Y trató de alejar a Mateo de allí. Mateo tropezó. La carpeta se cayó. Las notas de Sofía se esparcieron por el brillante piso de mármol. «Lo siento», dijo Mateo, arrodillándose rápidamente y recogiendo los papeles con pánico. «Solo quería», dijo. «No me importa lo que querías». El supervisor habló con el desdén que le había dado años de observar a gente rica. «La gente como tú no toca instrumentos de $300.000. Toda la galería observaba, esa inquietante admiración por el sufrimiento ajeno. Patricia corrió hacia su hijo, pero otro empleado la detuvo, y entonces Leonardo vio su oportunidad. Caminó lentamente, saboreando el momento. Había algo en la desesperación del joven que le divertía. «Espera», dijo, y su voz cortó el aire como un latigazo. El supervisor soltó a Mateo inmediatamente. Cuando Leonardo Vega hablaba, todo el mundo obedecía.
Mateo recogió las últimas notas y las apretó contra su pecho como si fueran niños en peligro. ¿Te gusta el piano?, preguntó Leonardo con un tono de voz que era una mezcla de curiosidad y burla. Sí, señor, respondió Mateo. ¿Sabes tocarlo? Mateo dudó. Mi hermana me enseñó antes de morir. Qué trágico, dijo Leonardo sin mostrar el más mínimo signo de empatía. Se volvió teatralmente hacia sus invitados. Ha perdido a su hermana pequeña. Enviémosle nuestros pensamientos y oraciones. La galería se llenó de risas despiadadas. Mateo sintió cada una de ellas como una bofetada. Patricia logró escapar y se arrodilló junto a su hijo. Hijo, vámonos. No tienes por qué quedarte aquí. Pero Leonardo ya había comenzado a hablar, y su voz resonaba gracias a la perfecta acústica del lugar. Tengo una propuesta. Una apuesta que este joven nunca olvidará. Caminó hacia el centro donde la luz que entraba por la ventana del techo formaba un círculo perfecto. Si este chico es capaz de tocar cualquier pieza reconocible en el piano, le daré 10 millones de pesos. Se hizo un silencio absoluto. Luego estallaron los susurros. Pero la voz de Leonardo era fría como el acero. Si no lo consigue, si solo hace ruido, admitirá públicamente que algunos han nacido para crear belleza y otros para llevar bandejas. Eso es muy cruel, dijo su asistente Diana, levantándose. Es una joven que ha perdido a su hermana. Esta joven tendrá la oportunidad de su vida. Sonrió Leonardo. 10 millones de pesos. ¿Qué hay de malo en eso? Todo estaba mal. Patricia abrazó a Mateo. No tienes por qué hacer esto. Mateo miró a su madre. A pesar de tener 52 años, vio las arrugas de envejecimiento prematuro que la hacían parecer de 65. Vio sus manos destrozadas por los productos químicos, vio todos sus sacrificios, 10 millones de pesos. Pero más importante aún, vio las partituras de Sofía en su regazo, las últimas 23 composiciones de su hermana, la promesa que le había hecho. «Acepto», dijo con la voz ligeramente temblorosa. «No», sollozó Patricia. «Mamá, tengo que hacerlo, por Sofía». Leonardo aplaudió con sarcasmo. «Genial. ¿Vas a tocar las composiciones de tu hermana muerta? ¡Qué conmovedor!». Esa crueldad era innecesaria. Era una violencia innecesaria. Mateo se puso de pie, con la carpeta de partituras en la mano. Con las piernas temblorosas, se dirigió hacia el piano Bösendorfer. Pero en ese momento Leonardo volvió a hablar. «Espera, veamos qué tienen de especial esos papeles». Antes de que Mateo pudiera reaccionar, Leonardo le arrebató la carpeta de las manos. «No», gritó Mateo. Leonardo abrió la carpeta. Hojeó las partituras escritas a mano. La letra cuidada de Sofía, notas escritas en los márgenes, correcciones, sueños plasmados en notas musicales. «Interesante», dijo Leonardo, con un tono de voz que indicaba que no había encontrado nada. «Tu hermana era entusiasta, entusiasta». Esa palabra menospreciaba años de dedicación. «Por favor», dijo Mateo, extendiendo las manos, «devuélvemelas». «¿Estas?». Leonardo levantó los papeles en el aire, y ante 200 testigos, ante docenas de cámaras de teléfonos, bajo la luz perfecta de la claraboya, Leonardo Vega comenzó a romper las notas, una por una, partiéndolas en dos, lanzando los pedazos al aire como confeti. 23 composiciones originales, 18 meses de trabajo durante el tratamiento contra el cáncer, el último legado de una mujer fallecida, destruidas en 30 segundos. Mateo se quedó paralizado. No podía asimilar lo que estaba viendo. Los trozos de papel caían a su alrededor como nieve. Composición tomo 7. Para las estrellas destrozada. Composición tomo 10. Adiós silencioso destruida. Composición tomo 23. La última canción de Sofía destruida. Patricia gritó. Un grito primitivo de dolor que hizo que varios invitados se sobresaltaran. El silencio que siguió estaba lleno de horror. Incluso los invitados más sarcásticos se dieron cuenta de que habían cruzado una línea invisible. «¿Qué has hecho?», susurró Mateo. Su voz no funcionaba bien. «Te he motivado», dijo Leonardo sonriendo. «Ahora tienes que tocar de memoria, sin hacer trampas. Demuestra que tu hermana vale algo». Mateo se arrodilló, recogió las piezas, intentó unirlas, pero estaban rotas de forma irreparable. «Lo siento, Sofía», sollozó. «Lo siento mucho». La asistente Diana se acercó a Leonardo con fría ira. «Renuncio», dijo en voz alta para que todos la oyeran. «No puedo trabajar con un monstruo». «Diana, no, esto es imperdonable. Has destruido la obra de una mujer muerta». Delante de su hermano, por diversión, sacó su tarjeta de identificación, la tiró a los pies de Leonardo y se marchó. Su salida rompió el hechizo. Comenzaron los susurros. Los teléfonos comenzaron a grabar desde todos los ángulos. Patricia estaba en el suelo con Mateo, ambos recogiendo los pedazos rotos tratando de salvar algo. «Cualquier cosa». «¿Todavía quieres apostar?», preguntó Leonardo, «¿o aceptas que tu lugar es servir bandejas?». Mateo levantó la cabeza.
Las lágrimas le corrían por la cara. En la mano tenía los pedazos de la composición número 15, Esperanza en re menor. Y algo se encendió en su pecho. No era solo ira, era una determinación que se formaba en su interior. «Tocaré», dijo levantándose. «Hijo», Patricia intentó detenerlo. «Tocaré cada nota que escribió Sofía, de memoria. Quiero que todos sepan que su vida fue importante, que su música no murió con ella». Se dirigió hacia el Bösendorfer. Sus pies descalzos dejaban huellas en el suelo perfecto. Se sentó. La silla le quedaba perfecta. Sus manos encontraron las teclas. Por un momento le entró el pánico. Sería capaz de recordar. Habían pasado 2 años. Había estado practicando con un teclado defectuoso. Entonces cerró los ojos y escuchó la voz de Sofía en su memoria. «La música no está en el papel, hermano. Está en tu corazón. Cuando entra ahí nunca se va». Y empezó a tocar. Composición 1. Amanecer. Las primeras notas fueron vacilantes. Sus dedos buscaban la memoria muscular. Pero después de los primeros compases algo cambió. Enderezó la espalda. Sus dedos ganaron confianza. Y la música comenzó a fluir. Técnicamente no era perfecta. Había pequeños errores que un maestro habría notado. Pero tenía algo que ninguna técnica podría enseñar. Alma, historia, amor que trasciende la muerte. La galería se sumió en un silencio absoluto. El tipo de silencio en el que la gente se olvida de respirar. Mateo tocó la composición 23, toda, de memoria, 45 minutos de música ininterrumpida. Pasó de amanecer a despedida silenciosa, de esperanza en re menor a estrellas. Cada transición era perfecta, cada nota era un acto de amor y resistencia. Patricia lloraba, apretaba con fuerza las partituras rotas contra su pecho. Los invitados habían dejado de grabar, habían bajado sus teléfonos, solo miraban hipnotizados. Algunos lloraban abiertamente. Incluso Leonardo se había quedado sin aliento. Algo en la música estaba perforando su armadura de crueldad. Mateo llegó a la composición número 23. La última canción de Sofía. Era la más hermosa. Sofía la había escrito 3 días antes de morir. Las últimas palabras musicales que dejó al mundo. Comenzaba como una suave despedida. Luego crecía con una promesa de aceptación, paz y amor que continuaría incluso cuando la vida terminara. Mateo tocaba mientras las lágrimas caían sobre las teclas, pero sus manos no temblaban. La última nota resonó en la galería, como el campanario de una catedral. Se apagó lentamente. Un silencio sagrado. Entonces alguien empezó a aplaudir. No fue un gesto de cortesía, fue un movimiento instintivo. Los demás se unieron a él y al final, toda la galería se puso de pie y aplaudió al joven descalzo que había demostrado que el amor era más fuerte que la muerte. Mateo abrió los ojos, confundido por las lágrimas y la emoción. Vio a Leonardo. El hombre de negocios estaba pálido como el papel. Le temblaban las manos. Él hizo lo que tenía que hacer, dijo Diana, que había regresado y estaba parada en la entrada. Robó algo familiar. Más que familiar. Ustedes también harán lo que tienen que hacer. Leonardo no podía hablar. 10 millones, añadió otro invitado. Todos lo hemos visto. Todos lo hemos grabado. Leonardo buscaba una salida. Tengo que hablar con mis abogados. No hay nada que confirmar, dijo una nueva voz. Se acercó un hombre mayor. Tenía el cabello plateado y un porte autoritario. Soy Esteban Morales. Soy el director del Conservatorio Nacional. Miró a Mateo con sincero respeto. Joven, ¿dónde estudiaste? No estudié, confesó Mateo. Mi hermana me enseñó. Tu hermana fue una maestra extraordinaria. Esteban le tendió su tarjeta. Ven a verme mañana. Beca completa. Todo incluido. Se volvió hacia Leonardo con una profunda expresión de decepción. En cuanto a usted, señor Vega, ha destruido la obra de un artista que murió por diversión. Y ahora todo el mundo lo sabe. Señaló los cientos de teléfonos que lo habían grabado todo. Espero que haya valido la pena. La galería comenzó a vaciarse. Los invitados se marchaban, todos hablando. Nunca lo olvidaré. Todo ha quedado grabado. Si no pagan, lo destruiremos. Este joven es extraordinario. Mateo siguió sentado en el banco del piano, cansado, vacío, triunfante y destrozado a la vez. Patricia se acercó y abrazó a su hijo. Sofía estaría muy orgullosa, le susurró. ¿Lo crees? Lo sé. Leonardo se quedó solo en medio de la galería. Estaba rodeado de las partituras destrozadas que había roto, y por primera vez en 20 años sintió algo parecido a la vergüenza. Antes de que Mateo llegara a casa, el video se había vuelto viral en las redes sociales. Alguien lo había subido con el siguiente título: Millonario destruye las partituras de una mujer fallecida. Su hermano toma todo de memoria. En 3 horas, 3 millones de visitas. En 6 horas, 10 millones. Al amanecer del día siguiente, el video había alcanzado los 25 millones de visitas y el número seguía aumentando. Los comentarios eran una avalancha de ira.
Leonardo Vega es un monstruo. Destruir la obra de una mujer fallecida. Mateo, tras ver morir a su hermana, tocó de memoria durante 45 minutos. Eso es amor puro. Que alguien encuentre esas composiciones. El mundo se merece escucharlas. Si Leonardo no paga, lo arruinaremos. Mateo se despertó a las 7 de la mañana en el pequeño departamento que compartía con su madre. Una habitación, un baño, una cocina con solo una estufa en una esquina. Las paredes delgadas transmitían cada sonido de los vecinos. Su teléfono era un aparato viejo con la pantalla rota y vibraba sin parar. Recibía mensajes de números desconocidos. Todos eran mensajes de apoyo. He visto tu vídeo. Eres increíble. Tu hermana estaría orgullosa de ti. No dejes que ese hombre te humille. Patricia estaba sentada en la cama que compartían, mirando su teléfono con expresión de sorpresa. Hijo, dijo con voz temblorosa. Tienes que ver esto. Era un artículo de periódico. Estaba en primera plana. Indignación nacional: millonario destruye el legado de una artista fallecida. El artículo incluía una foto de Leonardo rompiendo las partituras. La foto captaba a la perfección su sonrisa despiadada bajo la luz que entraba por la ventana del techo. También había fotos de Mateo tocando, con lágrimas en los ojos, completamente absorto en la música. Aquí dijo Patricia con voz temblorosa, que se ha iniciado una campaña en línea para reconstruir las composiciones de Sofía. Personas con formación musical están transcribiendo las partituras a partir del video. ¿Qué? Mateo tomó el teléfono. Era cierto, un grupo de músicos profesionales había iniciado un proyecto conjunto. Escuchaban el video una y otra vez, nota a nota, recreando las 23 composiciones de Sofía. Tu memoria es increíble, decía el líder del proyecto en una entrevista, pero queremos conservar todos los matices. Estamos decididos a restaurar todas las obras de tu hermana. Mateo sintió que algo se le rompía en el pecho. Al fin y al cabo no había perdido las composiciones de Sofía. Sonó el teléfono. Número desconocido. ¿Hola? ¿Mateo Herrera? Era la voz de una mujer profesional. Sí, soy Gabriela Torres, de Noticiero Nacional. Queremos entrevistarlo. Le ofrecemos 30,000 pesos por una hora. 30,000 pesos era más de lo que ganaba su madre en 6 meses. Déjeme pensarlo. Colgó el teléfono. Inmediatamente recibió otro mensaje, luego otro más. Más periodistas, más ofertas. Mamá, Mateo miró a Patricia. ¿Qué hacemos? No lo sé, hijo. Esto nos supera. Al otro lado de la ciudad, en la oficina de Leonardo Vega. Leonardo no había dormido. Seguía en su oficina del piso 30, con el traje arrugado que había llevado en el evento, rodeado de vasos de whisky vacíos. El teléfono había sonado de otra manera. No era apoyo, era Ira, su socio principal. Tenemos que hablar. Esto afecta a todos nuestros proyectos. Su hermana en España. ¿En qué estabas pensando? Mi madre se va a derrumbar. El experto en relaciones públicas. Esta situación es incontrolable. Los medios de comunicación te están crucificando. Su abogado, Alberto, había llegado a las 6 de la mañana con cara de pocos amigos. Leonardo comenzó a decir, tienes un problema grave. Lo sé. No lo sabes. Alberto abrió su computadora portátil y le mostró una serie de artículos. Es un asunto internacional. La BBC, la CNN, los medios de comunicación japoneses y alemanes. El millonario cruel destruye el arte. Ahora mismo tú eres el malo. Leonardo miró los titulares sin entenderlos del todo. Hay más. Alberto sacó los documentos legales. La familia Silva ha contratado abogados pro bono. Destrucción de la propiedad, daño emocional, humillación pública. Pueden demandarte por millones de dólares, pero las partituras solo eran papel. Solo papel, casi gritó Alberto. Eran las últimas obras de una mujer fallecida. ¿Sabes lo valiosas que son emocionalmente y legalmente? Se produjo un silencio sepulcral. Hay algo más que debes saber. Alberto giró la computadora portátil. Alguien ha investigado tu pasado. Era una entrada de blog. El título: La hipocresía de Leonardo Vega. El hombre que destruyó el arte tenía una hermana música. Leonardo sintió un nudo en el estómago. El artículo revelaba que Leonardo tenía una hermana menor, Mónica Vega, que era una talentosa violinista. Había muerto en un accidente de tráfico hacía 15 años. A los 23 años, Leonardo Vega destruyó el legado musical de su hermana fallecida. Concluía el artículo, a pesar de haber perdido él mismo a una hermana música. Esta crueldad no solo es calculada, también es extremadamente hipócrita. ¿Cómo lo han descubierto?, susurró Leonardo. Internet lo encuentra todo. Alberto cerró la computadora portátil. Y ahora la historia es aún peor. No solo eres cruel a pesar de comprender perfectamente este tipo de pérdida. Leonardo se desplomó en su silla. Mónica, su querida hermanita violinista. Llevaba años borrando esos recuerdos de su mente. Era demasiado doloroso. ¿Qué voy a hacer?, preguntó finalmente. Tienes 2 opciones.
dijo Alberto levantando un dedo. Opción 1. Pagas los 10 millones inmediatamente. Pides disculpas públicamente. Donas otros 5 millones a programas musicales. Quizás recuperes un poco tu reputación. Y la opción 2, luchas. Contratas a los mejores abogados. Argumentas que se trata de un juego, que no es un contrato oficial. Pagas millones de dólares en honorarios de abogados. Y aún así perderás, porque las pruebas son irrefutables. Alberto se inclinó hacia adelante. Pero lo más importante es que perderás tu alma. Si es que aún tienes alma, claro. El departamento de Patricia y Mateo. Mediodía. El profesor Esteban Morales llegó en persona con su maletín de cuero. Cuando Mateo abrió la puerta dijo, «Gracias por recibirme». El departamento era más pequeño de lo que había imaginado. Esteban intentó no mostrar su sorpresa, pero era imposible no notar las paredes descascarilladas, la cama compartida y la ventana rota tapada con cartón. «Profesor», dijo Mateo, «disculpe el desorden. Aquí no hay desorden. Solo veo una familia que ha sobrevivido con dignidad». Patricia les ofreció café, que no podían permitirse, pero que había preparado de todos modos porque era necesario recibir así a invitados importantes. Esteban sacó los documentos oficiales. «Mateo, quiero formalizar mi oferta. Una beca completa en el Conservatorio Nacional. Todo incluido. Matrícula, materiales, instrumento para practicar en casa, 3 comidas al día, transporte». Mateo miró los documentos y no podía creer que fueran reales. «¿Por qué yo? Porque en mis 40 años de carrera docente, solo he visto 2 veces una memoria musical de este nivel. Tocaste de memoria composiciones complejas durante 45 minutos. No es suerte, es un verdadero talento». Patricia se tapó la boca con ambas manos. «¿Cuánto cuesta normalmente?», preguntó con voz temblorosa. 300.000 pesos al año. Una fortuna imposible para ellos. Para Mateo, continuó Esteban, 0. Además hay algo más. Sacó otro expediente. «Estos son los músicos que han reinterpretado las composiciones de Sofía. Han completado 8. Quieren su permiso para publicarlas en su nombre. Todos los derechos le pertenecerán a ella». A Mateo se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿De verdad? De verdad. Y hay más». Esteban sonrió. 3 discográficas quieren grabar las composiciones de forma profesional, con una orquesta completa. Los derechos de autor te serán cedidos para honrar la memoria de tu hermana. Profesor, Mateo no sabía qué decir. «Esto es demasiado. Es lo mínimo que el mundo le debe a Sofía y a ti». Oficinas de Vega Corporativo. Quiator no quería hacerlo. Todo lo que quería era huir, contratar a un abogado, luchar. Pero la imagen de Mónica seguía apareciendo en su mente. Su hermana pequeña con el violín, sonriendo mientras tocaba. Había muerto porque un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Mónica llevaba toda su música, sus composiciones originales en el coche. Todo se había quemado en el accidente. Leonardo no pudo recuperar ninguna de las obras de su hermana. Todas se habían perdido para siempre. Y él le había hecho lo mismo a otra familia. La sala de conferencias estaba llena. 50 periodistas, 30 cámaras, millones de personas viendo la transmisión en vivo. Leonardo se paró en el podio bajo las luces brillantes que no perdonaban nada. «Gracias por venir», comenzó. Su voz temblaba ligeramente. Los periodistas no esperaron. «¿Pagará los 10 millones? ¿Por qué destruyó las partituras? ¿Tiene algo que decirle a la familia Silva?» Leonardo levantó las manos para pedir silencio. «Hace 2 noches cometí una atrocidad imperdonable. Destruí las últimas composiciones de una mujer llamada Sofía Herrera, que murió de cáncer a los 26 años. Su voz se quebró. Lo hice delante de su hermano, por diversión, porque me pareció gracioso, porque yo, o al menos antes, era un hombre que había olvidado por completo su humanidad». Los periodistas tomaban notas con indignación. «Lo que la mayoría de la gente no sabe», continuó Leonardo, «es que yo tenía una hermana música, se llamaba Mónica. Era una violinista brillante. Murió hace 15 años en un accidente de tráfico. Todas sus composiciones se perdieron en un incendio». Sacó una vieja fotografía. Mónica sonreía con su violín. «Yo viví ese dolor. Sé muy bien lo que significa perder la obra de un ser querido, y sin embargo le hice lo mismo a otra familia». Las lágrimas le corrían por las mejillas. «No hay excusa para ello. No hay justificación. Solo siento una profunda vergüenza y un deseo desesperado de compensarlo, si es que eso es posible». Sacó un cheque certificado de su bolsillo. «Es un cheque por valor de 10 millones de pesos. Para Mateo Herrera. Es más de lo que prometí y de lo que se merece». Los flashes de las cámaras estallaron. «Pero el dinero no es suficiente», dijo Leonardo en voz más alta. «Voy a crear la Fundación Sofía Herrera para jóvenes músicos de familias pobres. La primera donación será de 20 millones de pesos. Becas completas, instrumentos, todo lo necesario. Además», dijo con voz más firme,
Dimito como director general de Vega Corporativo. Con efecto inmediato. Voy a dedicar el resto de mi vida a honrar la memoria de mi hermana haciendo el bien a los demás. Porque eso es lo que Mónica hubiera querido. Durante 3 segundos se hizo un silencio absoluto. Luego estallaron las preguntas. ¿Ha hablado con la familia Silva? ¿Han aceptado sus disculpas? ¿Es esto sincero o es un espectáculo mediático? Aún no he hablado con ellos, confesó Leonardo. No sé si me aceptarán. Ni siquiera sé si debo intentarlo. Pero si me dan esa oportunidad les diré lo mismo que les estoy diciendo a ustedes ahora mismo. Miró directamente a las cámaras. Mateo, Patricia, lo siento. Más profundamente de lo que las palabras pueden expresar. He destrozado algo irreemplazable. Y aunque el mundo esté reconstruyendo las composiciones de Sofía, sé que no serán iguales a las escritas de su puño y letra. Si me permiten verlos, si me dan esta oportunidad que no merezco, me arrodillaré ante ustedes y les pediré perdón, como debería haber hecho desde el principio. El departamento de Patricia y Mateo. Son las 17. Mateo estaba viendo la rueda de prensa en el teléfono del maestro Esteban. No sabía cómo se sentiría cuando terminara la rueda de prensa. ¿Crees que es sincero?, preguntó. Esteban lo pensó detenidamente. He visto muchas disculpas falsas en mi vida. Esta, no sé. Había un dolor real, pero solo el tiempo lo dirá. Patricia salió temprano del trabajo. Su jefe, después de ver las noticias, había insistido en que se tomara el día libre. ¿Lo has visto?, preguntó Mateo. Todo el autobús lo estaba viendo, dijo Patricia y se sentó lentamente. La gente aplaudía. Decían que había hecho lo correcto. Sonó el teléfono. Era el número de Esteban, pero desde otro número. Hola, señora Herrera, soy Alberto Méndez, el abogado de Leonardo Vega. Mi cliente quiere reunirse con usted mañana. Si le parece bien, le entregará el cheque en persona. Patricia miró a Mateo. Entre ellos se estableció una comunicación silenciosa. Mañana a las 10, dijo finalmente, en el Conservatorio Nacional, un lugar neutral. Gracias, señora. Allí estaremos. Conservatorio Nacional. Al día siguiente, a las 10, la sala de conciertos estaba iluminada por la luz natural que entraba por los grandes ventanales. Era muy bonita, con sus paredes de madera y su acústica perfecta. Mateo y Patricia llegaron temprano, acompañados por el maestro Esteban. Leonardo llegó justo a las 10. Estaba solo. No tenía abogados ni guardaespaldas. Parecía más viejo que 2 días antes. Era como si hubiera envejecido varios años en pocas horas. Gracias por recibirme, dijo con voz apenas audible. Mateo lo observó. Buscó signos de actuación, de manipulación. No encontró nada. Solo vio a un hombre destrozado, enfrentándose a las consecuencias de sus actos. Siéntese, dijo Mateo, señalando la silla. Leonardo se sentó. Sacó un sobre grueso del bolsillo de su chamarra. Este es el cheque. Como prometí, son 10 millones. Certificado imposible de cancelar. Dejó el sobre la mesa que los separaba. Nadie se movió para cogerlo. Pero antes de que decidan si lo aceptan o no, continuó Leonardo, tengo que decirles algo. Sacó una foto de Mónica con su violín. Era mi hermana. Murió hace 15 años. Todas sus composiciones se perdieron. Y llevo 15 años viviendo con ese vacío. Miró directamente a Mateo. Cuando destruí las partituras de Sofía, no pensaba en eso. Había reprimido ese dolor tan profundamente que había olvidado por completo lo que significaba. Y eso no es una excusa, es una explicación de cómo me convertí en un monstruo. Patricia habló por primera vez. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué ganabas humillando a mi hijo? Poder, confesó Leonardo avergonzado, sentirme superior. Por un momento, hacer sentir a alguien tan pequeño como yo me sentía por dentro. Es muy lamentable, dijo Patricia, no con crueldad, sino con sinceridad. Lo sé. Mateo tomó la foto de Mónica y la examinó. ¿Qué tocaba? El violín. Principalmente música clásica, pero también componía sus propias piezas, una mezcla de música clásica y jazz. ¿Tienes alguna de sus composiciones? No, se quemaron todas en el accidente. Solo tengo esto. Leonardo sacó un collar fino con un pequeño colgante. Su oreja, siempre lo llevaba puesto. Mateo le devolvió la foto con delicadeza. Señor Vega, ¿qué fue lo que más le entristeció al ver que las partituras de Sofía habían desaparecido? Leonardo negó con la cabeza. No fue la pérdida de los papeles, fue pensar que le había fallado a mi hermana, pensar que no había cumplido mi promesa de mantener viva su música. Lo siento, susurró Leonardo. Pero entonces, continuó Mateo, cientos de músicos comenzaron a recrear sus obras, personas que nunca habían conocido a Sofía dedicaron horas a rescatar sus composiciones, y me di cuenta de algo. ¿De qué? De que la música de Sofía era más que un trozo de papel. Vive en las personas que la escuchan, en mí, en todos los que ven el video. Mateo finalmente tomó el sobre que contenía el cheque. Lo acepto, pero no para mí.
Lo usaré para la Fundación Sofía, para que otros jóvenes puedan tener las oportunidades que ella nunca tuvo. Eso es, Leonardo no pudo terminar la frase. Y hay otra cosa que quiero pedirte, añadió Mateo. Lo que sea. Quiero que recuerdes a Mónica. Quiero que honres su memoria no con vergüenza o dolor, sino haciendo el bien, porque cuando destruyó las partituras de Sofía, también mancilló la memoria de su hermana. Las palabras le golpearon como un puñetazo. Pero si utilizas esto como un verdadero punto de inflexión, continuó Mateo, entonces quizá tanto Sofía como Mónica puedan ser recordadas por algo hermoso. Leonardo lloró. No fueron lágrimas ostentosas, sino profundos sollozos que había reprimido durante 15 años. Patricia, después de un largo rato, puso su mano sobre el hombro de Leonardo. «Mi hijo es inteligente», dijo en voz baja, «deberías escucharlo». Cuando Leonardo finalmente se recompuso, miró a Mateo con sincero respeto. «¿Puedo pedirte un favor? Depende. Cuando tengas tu primer concierto en el conservatorio, ¿puedo ir? No en primera fila, sin llamar la atención. Solo quiero escuchar las composiciones de Sofía interpretadas como se merecen, con el honor que se merecen». Mateo lo pensó. «Puede venir, pero con una condición». «¿Qué condición?» «Traiga algo de Mónica, una foto, una historia, cualquier cosa, y compártalo, porque las dos hermanas merecen ser recordadas». 6 meses después, el auditorio del Conservatorio Nacional estaba lleno. Era un concierto especial, en memoria de Sofía Herrera. Mateo había trabajado sin descanso durante 6 meses. Las 23 composiciones habían sido reordenadas, perfeccionadas y preparadas para su presentación. Patricia, vestida con ropa nueva pero modesta, estaba sentada en primera fila. Ya no trabajaba limpiando para el catering. Trabajaba en la administración de la Fundación Sofía, ayudando a otros jóvenes. Leonardo estaba sentado en la fila 15. Tal y como había prometido, no estaba en primera fila, solo estaba allí. El maestro Esteban subió al escenario. «Buenas noches. Esta noche recordamos a Sofía Herrera, que falleció muy joven pero dejó un legado que trasciende su vida». Los aplausos llenaron la sala. Su hermano Mateo Herrera interpretará las 23 composiciones íntegramente. Pero antes hay algo especial. Mateo subió al escenario con una carpeta nueva. En ella había 23 obras recompuestas por músicos voluntarios. Estaban perfectamente transcritas. «Quiero dar las gracias a todos los que han ayudado a reescribir las obras de mi hermana», dijo. «Pero también quiero dedicar esta noche a otra música que hemos perdido, Mónica Vega». Miró a Leonardo. Mónica era una violinista brillante. Murió hace 15 años, y su hermano Leonardo está aquí esta noche para honrar la memoria de Sofía. Leonardo se levantó sorprendido. «Señor Vega», dijo Mateo, «¿podría compartir algo sobre Mónica?» Leonardo subió al escenario con pasos vacilantes. Sacó el collar con el diapasón de Mónica. «Mi hermana», dijo con voz quebrada, «amaba la música más que nada en el mundo, y yo la amaba más que a mi propia vida». Levantó el collar en el aire. «Perdí su música en el incendio, pero Mateo me enseñó que la música nunca muere realmente mientras la gente la recuerde. Por eso esta noche, mientras Mateo toca para Sofía, yo escucharé pensando en Mónica. Y prometo», miró directamente a Mateo, «que viviré de una manera que mis dos hermanas estarían orgullosas». Se abrazaron en el escenario, el villano y el héroe, el hombre que causó la destrucción y el joven que perdonó. El público estalló en aplausos. Cuando finalmente se sentó al piano, Mateo cerró los ojos. Oyó la voz de Sofía en su memoria. «Toca de verdad, hermano. Eso es lo único que importa». Y comenzó. Las 23 composiciones fluyeron como un río. 90 minutos de música que hablaba de la vida, la muerte, el amor, la pérdida y la esperanza. No había nadie en la sala que no derramara lágrimas. Cuando resonó la última nota, se hizo un silencio sagrado. Luego aplausos. No solo aplausos, sino 5 minutos de ovación. Mateo se puso de pie y señaló al cielo. «Esto es para ti, Sofía. Tu música vivirá para siempre». Esa noche, después del concierto, Leonardo se acercó a Mateo y Patricia. «Gracias», dijo simplemente, «por darme una segunda oportunidad, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para cambiar». «¿Ahora eres feliz?», preguntó Mateo. Leonardo pensó sinceramente en la pregunta. «No del todo, sigo sintiéndome culpable, pero estoy en paz como no lo había estado en 15 años, y eso es un comienzo». «Entonces sigue intentándolo», sonrió Mateo. Como siempre decía Sofía, la música más hermosa proviene de los corazones que conocen tanto la oscuridad como la luz. Se despidieron como amigos. No eran íntimos, pero sí sinceros. Mateo, mientras caminaba con su madre bajo las brillantes estrellas de regreso a casa, sabía que había cumplido su promesa. Las composiciones de Sofía seguían vivas, su recuerdo seguía vivo,
y en el proceso había ayudado a otro hombre a superar su propia pérdida. No era un final de película perfecto, era mejor, era real.